Visita familiar. En 1972 ya tenía 4 hijas. Ese año falleció una de mis tías, que vivía sola y siempre había sido muy cercana a la familia. Pusimos su foto en el centro de la ofrenda para honrarla, porque ella fue alguien muy especial para todos nosotros. Recuerdo que el 28 de octubre comenzamos a montar la ofrenda con mucho cuidado. Colocamos pétalos de cempasúchil desde la puerta para guiar a las almas, como lo hacíamos cada año. Cada cosa tenía su lugar, las velas, las flores, la comida. Todo tenía un significado especial y lo hacíamos con mucha dedicación. Mis hijas me ayudaron a colocar cada elemento, mientras yo les explicaba la importancia de cada uno. La tradición del Día de Muertos nos ayuda a mantener vivos los recuerdos y a sentir que aquellos que ya no están físicamente siguen con nosotros de alguna manera. Les enseña a mis hijos a honrar a quienes vinieron antes y a valorar todos los sacrificios que hicieron por nosotros. Es una forma de sentirnos más unidos como familia y de mantener viva la memoria de nuestros seres queridos. Cada año, cuando preparamos la ofrenda, siento que nos conectamos más, no solo entre nosotros, sino también con los que ya se fueron y que de alguna manera siguen siendo parte de nuestras vidas. La noche del 28 llegaron varios parientes, primos, tíos, sobrinos, todos reunidos alrededor de la ofrenda contando historias. Una de mis hijas estaba asombrada con todo lo que veía. El año anterior no comprendía bien la ofrenda, pero ahora estaba más atenta, observando cada detalle, mirando las velas y los dulces por todas partes. Cuando los parientes comenzaron a irse, una de mis hijas vino hacia mí, contenta. Me contó que había conocido algunos familiares nuevos y que había estado platicando con una tía mayor, y parecía muy emocionada por ello. Decía que había sido muy bonito porque nunca antes había hablado con ella de esa manera. Me quedé pensando un momento en lo que me dijo. No entendía por qué mi hija hablaba de una tía que ya no estaba, pero con tantas personas en la casa no pude pensar mucho en ello. Habían venido muchas personas y algunas se quedaron a cenar después de la reunión. Todos platicaban sobre distintos temas y había risas por todas partes. La cena transcurrió entre charlas y momentos agradables, y al terminar aún era temprano, así que dejamos que los niños siguieran jugando un rato más. Al rato, mientras estaba recogiendo algunos platos, noté que una de mis pequeñas estaba en la sala, justo frente a la ofrenda, bailando. Después de un rato me acerqué y mi hija me explicó que le estaba enseñando a la tía viejita cómo bailaba. Me dijo que la tía estaba enfrente y que por eso estaba bailando para ella. Le pregunté si era la tía de la foto, la que siempre sonreía, y ella dijo que sí. Más tarde, cuando ya era hora de acostarla, la acompañé a su cuarto, asegurándome de que todo estuviera listo. Tomamos su muñeco favorito, el que nunca dejaba para dormir, y le di un beso en la frente antes de acomodarla en la cama. Después de acostar a las niñas, me dediqué a la rutina habitual de la noche. Fui a apagar las veladoras de la ofrenda, siempre con cuidado de no dejar ninguna encendida. Las veladoras rodeaban las fotos y flores, y apagar cada una de ellas se sentía como una especie de despedida cada noche, algo que hacía con respeto y un poco de nostalgia. Lo hacía para evitar cualquier riesgo de incendio. La ofrenda tenía muchas flores, fotos y algunas veladoras encendidas, así que siempre me aseguraba de que todo estuviera en orden antes de dormir. También aproveché para recoger algunos platos y los guardé en el refrigerador antes de irme a mi cuarto. Todo estaba en silencio, y mientras hacía las últimas tareas de la noche, no podía dejar de pensar en lo que mi hija había dicho sobre la tía. Estaba ya sentada en la cama cuando escuché que una de las niñas hablaba. Platicaba con alguien, haciendo pausas y luego retomando con frases cortas. No era un balbuceo infantil, parecía una conversación estructurada, con pausas y respuestas. Le dije desde la habitación que ya era hora de dormir, pero ella continuaba hablando, así que me levanté y fui a ver qué estaba pasando. Mientras caminaba, noté que el ambiente se sentía especialmente callado. Al llegar a la puerta, vi a una de mis hijas sentada en su cama. Su hermana dormía en la otra cama. No sé por qué me sentía incómoda y encendí la luz de inmediato.
La pequeña se quejó de haber sido despertada. Le pregunté a la niña con quién estaba hablando y me respondió que estaba hablando con una tía mayor. Le expliqué que esa tía ya había fallecido y que no podía estar conversando con ella. La niña insistió en que había estado hablando con su tía. Apagué la luz, salí del cuarto y regresé a mi cama, y desde mi habitación alcancé a ver una figura sentada al pie de la cama de mi hija, pero cuando prendí la luz de mi cuarto no había nadie. Esa noche, después de varios intentos de escuchar algún ruido más, no percibí nada extraño. En algún momento de la madrugada, después de dar vueltas en la cama, y con la mente aún algo inquieta, finalmente logré quedarme dormida. Me desperté varias veces durante la noche, pero cada vez que abría los ojos todo estaba en su lugar. A la mañana siguiente todo parecía estar en calma, pero no podía dejar de recordar lo sucedido la noche anterior. No escuché nada más. Esa sensación extraña seguía conmigo. La casa, durante la madrugada, siempre tenía ese aire que era difícil de ignorar. Me quedé en la cama un poco más de lo normal, pensando en todo lo que había pasado. Luego me levanté para empezar el día. Cuando amaneció, las niñas no tenían que ir a la escuela, así que las dejé dormir un poco más mientras preparaba las cosas. Me levanté sin hacer ruido y fui a la cocina. Preparé café para mantenerme despierta, ya que no había descansado bien. Todo estaba en silencio, y lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj. Al llegar al altar, encendí las velas y acomodé cada cosa con cuidado. Me dijeron que alguien vendría a visitarnos. Quería que todo estuviera listo. Después de asegurarme de que todo estaba en orden, fui a despertar a las niñas. La habitación estaba oscura por las cortinas cerradas y ellas seguían dormidas. Dudé si despertarlas, pero había mucho por hacer. Cuando crucé la puerta para salir de la habitación, percibí una presencia física. Me quedé quieta por unos segundos y miré hacia las cortinas. Entonces vi claramente una figura inmóvil al lado de las cortinas, justo en la habitación de la pequeña. Me quedé paralizada, sin poder moverme. Mis ojos no se apartaban de ese punto. Sentí un pánico y grité. Mi esposo, que estaba en otra habitación, escuchó el grito y corrió hacia mí, preguntando qué pasaba. Intenté explicarle lo que había visto, pero casi no podía hablar. Encendimos la luz y abrimos las cortinas, pero no había nada. Todo estaba en su lugar, y las niñas seguían dormidas. Mi esposo me miraba intentando calmarme, aunque también se veía inquieto. Desde ese momento todo me parecía extraño. La pequeña iba todo el tiempo al altar, se quedaba allí y hablaba como si tuviera una conversación real con alguien. Sus gestos eran tan naturales que parecía realmente estar hablando con una persona de carne y hueso. En algunos momentos la veía sonreír mientras hacía pequeños pasos de baile frente a las velas encendidas. Cuando llegaba alguien a la casa, ella les contaba que había conocido a una tía, que estaba muy contenta de haberla conocido. Aunque la niña parecía feliz, hablaba con una seguridad que no era usual en ella. Más tarde, durante la cena, la observé detenidamente y decidí preguntarle sobre lo que había estado diciendo. Le pregunté quién era esa tía. La pequeña afirmó que su tía estaba contenta de conocerla y que habían hablado mucho, algo que nunca había sucedido. Luego mencionó a su abuelo. Le respondí que su abuelo aún vivía, intentando sonar normal, pero la pequeña me miró y dijo que hablaba del abuelo viejo, de quien yo nunca le había hablado, pero que su tía le había contado sobre él. Me quedé en silencio, sin entender cómo la pequeña sabía del abuelo viejo. Jamás le habíamos hablado de él. Era un tema del cual habíamos decidido no hablar, y me resultaba imposible entender cómo tenía esa información. Miré a mi esposo buscando una explicación, pero él también estaba confundido. Todo se volvía más extraño, y no sabía qué hacer. Cada vez que le preguntaba algo, la pequeña respondía de manera inusual, usando palabras que no eran propias de ella. Esa noche, después de cenar, decidí quedarme en la habitación con las niñas. Moví un sillón junto a la cama y me senté. Estaba muy cansada, pero algo dentro de mí no me dejaba relajarme.
Sentía la necesidad de estar alerta y preparada, segura de que algo inesperado iba a suceder. Mientras estaba sentada con los ojos cerrados, volví a sentir esa sensación de no estar sola. Abrí los ojos y vi la figura nuevamente, parada muy cerca de mí, inmóvil. La visión me asustó tanto que no pude evitar gritar otra vez. Salí corriendo de la habitación. Fui a despertar a mi esposo y a las otras niñas. Mi hija mayor llegó corriendo preocupada, y la señora que nos ayudaba también apareció rápidamente preguntando qué pasaba. Nos reunimos en el pasillo y yo aún no podía dar una explicación clara de lo que había visto. Mi hija me explicó que no había razón para asustarse. Dijo que la tía estaba triste de no haber venido antes. Le dije que dejara de decir eso, que ahí no había ninguna tía, pero la pequeña insistió en que la tía estaba junto a mí y que ella podía verla claramente. No sabía qué hacer ni qué decir. Intentaba buscar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Las palabras de ella seguían resonando en mi mente y no podía encontrar una respuesta que me calmara. Al final decidimos dormir todos en la misma habitación para mantenernos juntos. Mi esposo se quedó despierto un rato, sentado junto a la puerta, vigilando. La señora que nos ayudaba prefirió quedarse con nosotros. Todos nos acomodamos como pudimos. Los niños se durmieron después de un rato, pero mi esposo y yo permanecimos despiertos, atentos a cualquier cosa que pudiera pasar. Por la mañana, un familiar me dijo que quitara la ofrenda y dejáramos de hacer esas cosas porque estábamos asustando a mi hija. Insistió en que era mejor dejar esas prácticas, pero yo no quería hacerlo. Sentía que la tía necesitaba algo de nosotros, que aún había algo pendiente. Por la noche, cuando todos se habían ido a sus cuartos, me acerqué a la ofrenda. Dejé todo encendido y me parecía que la tía estaba presente, como si su espíritu nos acompañara. Tomé una silla y me senté frente a las veladoras encendidas. Todo estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el leve crujido de las velas. Le pedí disculpas a la tía. Le expliqué que no había podido atenderla como se debía, que no la había ido a ver y que no le había llevado a mis hijas para que las conociera. Le dije que siempre sería parte de nuestra casa y que la extrañaríamos mucho. El silencio era tan profundo que casi podía sentir que la tía estaba ahí, escuchándome. Después de eso, todo quedó en calma. Durante esos días de la ofrenda parecía que la tía estaba con nosotros, pero cuando quitamos la ofrenda, esa sensación desapareció y todo quedó como antes. Al día siguiente, cuando estábamos recogiendo las cosas, mi hija no dejaba de mirar por la ventana. Estaba de pie sobre un sillón mirando hacia afuera, mientras nosotros guardábamos lo que ya íbamos a tirar. Estaba quieta, muy concentrada, como si esperara ver algo. Luego se acercó y me dijo que le había dado mucho gusto conocer a su tía. Me explicó que se puso triste cuando la tía se fue, pero le alegraba haberla conocido. Siempre había sido muy sensible a esas cosas. Tenía una forma de entender el mundo que los adultos ya no podíamos. Los niños tienen una conexión con lo espiritual que los adultos vamos perdiendo. Cada vez que llegaba el Día de Muertos, esperaba que algo diferente pasara. Siempre tenía esa expectativa, aunque casi nunca ocurría nada especial. Con el tiempo dejó de percibir esas cosas. Como es normal, a medida que los niños crecen, dejan de ver o sentir lo que no es tangible y se concentran en lo visible. Ya no sucedió nada más, salvo algunas cosas pequeñas que no pude ignorar. Por ejemplo, el olor del perfume de mi tía, que a veces aparecía claramente en la casa sin ninguna razón lógica. Al principio pensé que eran solo recuerdos, pero otras personas también lo notaban, y todos coincidían en que era su perfume. Una vez pusimos una foto de un pariente que había fallecido hacía poco. La pusimos junto a las demás fotos de los que ya no estaban. Sabíamos que ese pariente no había sido alguien querido. Al día siguiente, la foto apareció en el suelo. Ese pariente nunca se llevó bien con nadie. Siempre fue problemático y buscaba aprovecharse de los demás. No me sorprendió ver la foto tirada, pero me dio mucho en qué pensar.
Parecía que después de muerto seguía mostrando la misma actitud de rechazo. Pusimos todas las fotos de nuevo y la suya en el centro, pero volvió a aparecer en el suelo. Parecía que no quería compartir el espacio con los demás. Otro día vi que la foto de otro pariente, que había muerto joven por motivos personales, estaba en su lugar, pero los regalos que le habíamos dejado ya no estaban. Los habíamos colocado con cuidado, pequeños recuerdos importantes, pero aparecieron junto a la foto del pariente problemático. No podía ser una simple casualidad. Esos pequeños detalles mostraron que después de la muerte, cada persona seguía siendo como era en vida. El pariente problemático, incluso muerto, parecía querer acaparar lo que no le pertenecía, mientras que el otro, más tranquilo, seguía en su sitio sin reclamar nada. Todo quedó como siempre, con las mismas tensiones y distancias. La ofrenda se retiró, las fotos se guardaron y las presencias se desvanecieron. No bienvenido. Las tradiciones del pueblo siempre se han respetado sin cuestionarlas. La familia es muy importante para todos nosotros, incluso para los que ya no están. Las ofrendas para los seres queridos fallecidos siempre han sido parte de nuestras vidas. Todo se complicó cuando mi nieto falleció inesperadamente, dejando a su mamá y a mí con un gran vacío. En nuestra comunidad, la tradición dice que las ofrendas deben ser compartidas y que todos los fallecidos deben ser honrados de la misma manera. Pero para nosotras, la pérdida de mi nieto era diferente y queríamos hacerle una ofrenda solo para él. Decidimos hacerle una ofrenda especial. Hicimos la ofrenda con cuidado y cariño. Pusimos sus cosas favoritas para demostrar nuestro amor y sentir que siempre estaría con nosotras. También pusimos fotos de él feliz y sonriendo para recordar esos buenos momentos. Agregamos detalles importantes solo para él. Esta ofrenda era solo para mi nieto. No incluimos a otros familiares. Su tía hizo otra ofrenda en su casa para los demás, pero esta era solo para él. Era nuestra manera de mantener viva su memoria y demostrar que seguía siendo importante. Cada detalle aseguraba que siempre sería parte de nuestra vida diaria. Nada haría que lo olvidáramos. Un día, una mujer del pueblo que rezaba para las familias vino a hablar. Ella dijo que estábamos cometiendo un error y que debíamos hacer la ofrenda para todos los familiares fallecidos para evitar problemas. Entendíamos su punto, pero no aceptamos su sugerencia. No queríamos cambiar nuestros planes y cuando le pedimos ayuda para rezar, no quiso. Sabíamos que esto podría hacer que otros también nos juzgaran, pero ya habíamos decidido seguir adelante. Hacer la ofrenda nos ayudaba a sentir que mi nieto estaba con nosotras. Pensábamos que de alguna manera seguía cerca. Cada día lo recordábamos. Él era un niño alegre, siempre sonriendo. Su risa llenaba la casa de felicidad. Después de que ya no estuvo, la casa se volvió silenciosa y vacía. Todo se sentía triste. Tratábamos de seguir adelante, pero cada rincón lo recordaba. Sus juguetes y los lugares donde jugaba hacían difícil aceptar que ya no estaba. Su mamá se quedaba mirando al vacío y yo intentaba ser fuerte. Era muy duro saber que él ya no estaba. Una vez, una maestra nos dijo que no siguiéramos haciendo la ofrenda porque, según ella, si no se hacía bien, los espíritus podían enojarse y causarnos problemas. Podrían pasar cosas raras, como ruidos o visiones que nos asustarían. Sabía que había riesgos, pero no podía dejar de hacerlo. Quería sentir que él estaba cerca y sabía que lo recordábamos. Seguimos haciendo la ofrenda sin escuchar a la maestra. Pusimos la ofrenda y cada noche encendíamos las velas y rezábamos. Recordaba los momentos felices con él, su risa, sus juegos y cómo corría por la casa. Pensábamos que su espíritu seguía con nosotras. Más familiares se unieron. Todos querían ser parte de la ofrenda y recordar al niño, trayendo flores, velas, juguetes y fotos. El 31 de octubre hicimos una reunión grande con familiares, amigos y vecinos. Había risas, pero también tristeza. Luego, el 1 de noviembre, la reunión fue aún más grande.
Agradecíamos la compañía porque no nos sentíamos solas en nuestro dolor. El día 2 levantamos la ofrenda. Después de un tiempo empezamos a notar cambios sin explicación, ruidos pequeños, golpes sin fuente clara, puertas que se cerraban aunque no había corrientes de aire. A veces escuchábamos pasos en los pasillos, pero no había nadie. Estos ruidos se hicieron más comunes y comenzamos a sentirnos incómodas. Cada día la sensación de que no estábamos solas se hacía más fuerte. Las noches eran inquietantes y durante el día tratábamos de no pensar en ello, pero era imposible ignorarlo. Algo raro había comenzado y no sabíamos cómo detenerlo. Después empezamos a escuchar lamentos, sobre todo en las horas más silenciosas. Esos lamentos nos despertaban y nos dejaban paralizadas del miedo. No sabíamos qué hacer, con miedo de que cualquier movimiento empeorara la situación. Una vez, mientras tejía, escuché la voz de mi nieto como si nos reclamara algo. Era difícil creer que esa voz era de mi nieto. Después su madre también escuchó la voz. No era la voz dulce que recordábamos, era una voz llena de dolor y sufrimiento. Mi nieto no tuvo una muerte tranquila, no podía descansar, y eso nos rompía el corazón. La tristeza crecía, y no sabíamos cómo ayudarlo ni cómo ayudarnos. Era desesperante sentir que no podíamos aliviar su sufrimiento. Mi hija y yo despertábamos asustadas, sintiendo algo cerca, algo que no podíamos ver pero que nos observaba. Algunas noches el aire se volvía frío. Encendimos todas las luces para sentirnos seguras, pero esa sensación de que algo estaba mal no se iba. Nos fuimos a la casa de un pariente, pero aquello nos siguió. Sentíamos esa presencia donde fuéramos. La desesperación crecía con cada intento fallido de dejarlo atrás. En la nueva casa, la situación empeoró. Sentíamos una presión constante en el pecho, como si algo nos aplastara. Respirar era un esfuerzo. Algunas noches, los lamentos se mezclaban con golpes en las paredes, como si alguien intentara entrar. Nos sentíamos impotentes. Intentamos rezar e ignorarlo, pero nada funcionaba. La desesperanza nos envolvía. Todo se sentía sin salida. La voz ya no era la de mi nieto cantando. Era rasposa y llena de jadeos. Parecía real. Cada jadeo me dejaba quieta, sin saber qué hacer. Pensé que soñaba, pero otra familiar escuchó la misma voz y nos dijo que debíamos irnos. Fue entonces cuando supe que no era imaginación. Intentamos rezar y decir palabras amables, pero la angustia seguía y no sabíamos qué más hacer. Además de rezar, buscamos la ayuda de un sacerdote que nos recomendó bendecir la casa. El sacerdote vino y recorrió cada rincón de la casa, rezando y rociando agua bendita. Por un momento pensamos que la situación mejoraría, que esa bendición nos traería la paz que tanto queríamos. Pero esa misma noche los ruidos volvieron, y la voz de mi nieto se escuchó otra vez, más clara que nunca. Esta vez parecía estar llorando, pidiendo ayuda. Mi hija y yo nos miramos con lágrimas en los ojos, sintiéndonos más impotentes que nunca. Hicimos todo lo que se nos ocurrió para ayudar a mi nieto. Me sentaba en el cuarto que había sido suyo, rodeada de sus cosas. Trataba de hablarle como si pudiera escucharme. Le decía que todo estaba bien, que no tenía que sufrir, que lo queríamos mucho y que queríamos que descansara. Me quedaba ahí, hablándole y tratando de darle tranquilidad. Pensaba que mi voz podía ayudarlo a encontrar algo de paz. Dejaba algunas de sus cosas favoritas como ofrendas. Ponía sus juguetes cerca de la cama, los que le gustaban tanto. También ponía sus dulces favoritos, los que siempre pedía cuando íbamos al mercado. Colocaba sus libros preferidos, los que le gustaba que le leyera. Pensaba que si él veía esas cosas que le gustaban, si sentía que seguíamos pensando en él, eso lo ayudaría a descansar. Pero nada cambiaba. Parecía que el espíritu de mi nieto seguía presente y no encontraba descanso. La situación se hacía insoportable y el cansancio comenzaba a afectarnos a todos. Cada noche la presencia parecía intensificarse, como si no quisiera dejarnos en paz. No podíamos encontrar un momento de tranquilidad y cada vez nos sentíamos más cansados. Tratábamos de hacer nuestras actividades diarias, pero el miedo y la tristeza estaban siempre con nosotros.
La situación empeoró. No solo escuchábamos la voz de mi nieto, también había una sensación constante de tristeza en la casa. Todos sentíamos una presencia que no se iba. Había algo que se movía, algo que no podía descansar. No podíamos ver nada, pero todos sabíamos que había algo allí. Luego empezaron a morir los animales del corral. Teníamos gallinas, guajolotes y conejos. Los animales empezaron a morir, uno tras otro, sin razón aparente. No estaban enfermos ni había señales de ataque. Simplemente amanecían muertos. Mi nieto siempre había cuidado mucho de esos animales. Todos los días se levantaba temprano para alimentarlos y se preocupaba por ellos si hacía mal clima. Lo hacía con mucho cariño. Ver cómo los animales empezaban a morir me ponía muy triste. Recordaba cómo él se emocionaba cuando nacía un conejo o cuando las gallinas ponían huevos. A medida que pasaban los días, no podíamos soportar la tristeza en la casa. Era como si una nube oscura hubiera llegado y no hubiera forma de quitarla. Intentamos traer a otro sacerdote, esta vez uno conocido por ayudar en situaciones difíciles. Él también recorrió la casa, rezó y bendijo cada habitación, pero el resultado fue el mismo. La voz de mi nieto volvía cada noche, y con ella la angustia y la impotencia. Incluso los vecinos comenzaron a notar algo raro. Algunos comentaban que escuchaban ruidos extraños cuando pasaban cerca de la casa. Otros decían que veían sombras desde afuera, moviéndose por las ventanas. Nadie quería acercarse mucho y nos evitaban cuando salíamos. También tratamos de contactar a un experto en fenómenos paranormales. Era alguien que decían que tenía experiencia con espíritus y podía ayudarlos a descansar. Él vino a la casa, caminó por cada rincón, sintió la energía y nos dijo que había algo que no quería irse. Nos pidió que le habláramos a la presencia, que le dijéramos que la amábamos y que queríamos que encontrara la paz. Esa noche nos sentamos todos juntos en la sala, nos tomamos de las manos y hablamos en voz alta. Le dijimos a mi nieto que entendíamos su dolor, que lo queríamos mucho y que siempre lo íbamos a recordar. Fue un momento muy emotivo, pero a la mañana siguiente los ruidos volvieron, y con ellos la sensación de que nada había cambiado. Las noches se hicieron cada vez más largas, no podíamos dormir, cualquier sonido nos ponía en alerta. Cada crujido, cada soplo de aire nos hacía temer que la voz de mi nieto apareciera de nuevo. La tristeza se convirtió en desesperación, y empezamos a hablar de irnos de la casa. Pero esa era nuestra casa, el lugar donde habíamos vivido tantas cosas, donde mi nieto había crecido y donde teníamos todos nuestros recuerdos. Irnos significaba dejar todo atrás, y no sabíamos si eso ayudaría a mi nieto a encontrar la paz o simplemente lo abandonaría en su sufrimiento. Tomamos la decisión de dejar la casa. Empacamos nuestras cosas poco a poco, tratando de mantener la calma. Nos llevamos las pertenencias de mi nieto, sus juguetes, sus libros, todo lo que había sido suyo. Dejamos algunas cosas atrás, como si de alguna manera quisiéramos dejar un pedazo de nosotros mismos allí, para acompañarlo. Al salir, nos detuvimos frente a la puerta y rezamos una última vez. Le pedimos a mi nieto que nos perdonara, que entendiera que lo hacíamos por él, para que pudiera encontrar la paz. Nos marchamos con el corazón roto, sin saber si alguna vez podríamos volver. La casa quedó vacía, pero en nuestro corazón llevábamos la esperanza de que, al dejarnos, el espíritu de mi nieto pudiera finalmente descansar. La casa, que antes estaba llena de vida, ahora estaba apagada. Las plantas comenzaron a secarse y morir. Todo parecía perder fuerza. Parecía que la casa reflejaba el dolor de mi nieto. Cada rincón de la casa mostraba que algo no estaba bien, que había un vacío que nadie podía llenar. Dejé de poder dormir. Cuando cerraba los ojos, escuchaba los lamentos de mi nieto, sus gritos que me rompían el corazón. No eran gritos de un niño, eran gritos de alguien que estaba perdido, alguien que sufría y no encontraba consuelo. No podía hacer nada para ayudarlo, y eso me estaba destrozando por dentro. Con el paso de los días, mi salud también empezó a empeorar. No dormir bien y estar siempre preocupada me estaba afectando mucho.
más de lo que podía soportar. Sentía un peso en el pecho que no me dejaba respirar bien. Mi hija también empezó a sentirse muy mal. Apenas comía, y cuando lo hacía parecía que cada bocado le costaba un gran esfuerzo. Sus ojos siempre estaban llenos de lágrimas, como si estuviera a punto de llorar en cualquier momento. Fuimos a ver a una rezadora. No teníamos muchas opciones, y esperábamos que ella pudiera ayudarnos y decirnos qué hacer, cualquier cosa que pudiera aliviar nuestro sufrimiento. Según la rezadora, al intentar contactar a mi nieto, habíamos interrumpido su viaje. Nos explicó que ya lo habían llevado, pero que el proceso no se había completado bien, que algo había salido mal. Al escuchar eso, pensé que todo lo que estaba pasando era mi culpa, por no haber sabido qué hacer desde el principio, por haber actuado sin entender las consecuencias. La rezadora nos recomendó hacer una serie de oraciones cada noche y encender velas blancas para ayudar a mi nieto a encontrar el camino, un camino que lo llevara a donde debía estar. Seguimos sus instrucciones al pie de la letra. Todas las noches nos reuníamos en la sala, encendíamos las velas y rezábamos en silencio, esperando algún cambio, alguna señal. Pero, a pesar de nuestros esfuerzos, nada parecía cambiar. La atmósfera seguía igual de pesada, y los lamentos no paraban. Eran constantes, y cada noche se sentían más intensos, más tristes. Luego encontramos a un hombre que vivía en una zona montañosa. Nos dijeron que sabía cómo resolver problemas como el nuestro, que era un experto en estas situaciones. También nos dijeron que ya había ayudado a otras personas con situaciones parecidas, y eso nos dio algo de esperanza. El hombre llegó a la casa con una actitud muy seria y empezó a trabajar de inmediato. Trajo inciensos y llenó la casa con el humo. El aire se volvió espeso y difícil de respirar, pero nadie se quejó. Luego dibujó marcas en todas las esquinas y paredes de la casa. Usó ceniza, sal y pétalos de flores, mezclándolos con cuidado. Cada trazo tenía un propósito especial. Cada marca estaba llena de un simbolismo que nosotros no comprendíamos. Las líneas se conectaban y formaban figuras que, según él, tenían un significado especial, figuras que servían para guiar y proteger. Después sacó una botella de aguardiente y tomó un poco para escupirlo por toda la casa, cubriendo cada rincón. Mientras lo hacía, recitaba oraciones en voz baja. Eran palabras que no entendíamos, pero él las decía con mucha firmeza, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Caminó por cada habitación, cubriendo todos los rincones con aguardiente e incienso, asegurándose de que no quedara ningún lugar sin purificar. El hombre salió de la casa y puso pétalos en la entrada, haciendo un camino hacia afuera. Nos explicó que era una salida para el espíritu de mi nieto, que los pétalos servirían para guiarlo. Luego esparció un polvo gris parecido a cenizas. Comentó que había quemado algunas cosas que pertenecían a mi nieto, pero no dijo qué cosas. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos. Parecía que cada detalle era importante y que no podía equivocarse, como si cada acción tuviera un peso específico en el resultado. Luego se fue hacia el patio donde estábamos esperando. Todos estábamos allí, observando en silencio. La tensión en el aire era muy fuerte, y cada segundo que pasaba parecía eterno, pero seguíamos allí, unidos en nuestro deseo de ayudar a mi nieto a encontrar el camino correcto. Pasaron los días y la situación no cambió. El silencio persistía, interrumpido solo por la presencia que sentíamos cada noche. Todo había llegado a un punto en el que ya no esperábamos nada más. Cada rincón de la casa quedó envuelto en un vacío que ninguna oración o ritual pudo llenar. Ofrendas. Quiero contar algo raro que me pasó en 1987 cuando tenía 12 años. En mi familia, como muchas otras aquí en este país, celebrábamos el Día de los Fieles Difuntos. Este es un día para recordar y honrar a los familiares que ya fallecieron. Poníamos adornos en toda la casa y encendíamos velas como parte de la tradición. Mis padres decoraban la casa con flores de cempasúchil, que son flores de color naranja y muy brillantes.
Preparábamos una ofrenda para nuestros seres queridos que ya no estaban con nosotros. En la ofrenda poníamos fotos de los abuelos y otros familiares. Mi madre siempre insistía en poner los platillos que más les gustaban. Ella preparaba comida como mole y tamales. También poníamos dulces que sabíamos que les gustaban mucho. En la ofrenda poníamos todo esto para recordar y sentir que ellos seguían con nosotros. Ese día me quedé sola en casa porque mis padres se fueron a trabajar. No había clases en la escuela por ser una fecha festiva. Me quedé en la casa y me dediqué a hacer algunas cosas para entretenerme. Primero me puse a dibujar. Todo estaba normal, sin nada fuera de lo común, pero de repente escuché un ruido muy claro. Era el sonido de la puerta de la casa abriéndose. Pensé que habían llegado mis padres, así que fui a la puerta, pero cuando llegué vi que la puerta seguía cerrada y no había nadie. La puerta de la casa era muy pesada, estaba hecha de herrería y tenía una llave grande que había que girar varias veces para abrirla. Abrirla sin hacer ruido era imposible, siempre se escuchaba el metal. Miré la puerta, tratando de entender lo que había pasado, pero no encontraba ninguna explicación. Pensé que había sido un error o un sonido que me había imaginado. Me di la vuelta y regresé a la sala para continuar con lo que estaba haciendo. Vi entonces algo que no podía explicar. Uno de los sillones de la sala, que estaba frente a la ofrenda, se estaba hundiendo. Parecía que alguien invisible se había sentado ahí. Ese sillón siempre estaba en la esquina de la sala. Vi cómo el cojín del sillón se hundía bajo el peso de algo que no podía ver. No había viento en la casa, ni nada que pudiera mover el cojín. El hundimiento del cojín era evidente, como si una persona se hubiera sentado allí. Observé el sillón, tratando de entender qué pasaba. No podía quedarme con la duda. Tenía que descubrir qué había pasado. Fui al sillón para ver si lo que había visto era real. No había nadie más en la casa, así que tenía que hacerlo sola. Me moví despacio y con cuidado, tratando de no hacer ruido. Sentía como el corazón me latía rápido. Quería ser silenciosa para concentrarme y asegurarme de que lo que veía era real. Llegué al sillón y vi cómo el cojín, que estaba hundido, volvía a su forma original. Esto significaba que algo había estado presionándolo. Yo estaba sola y no había explicación para que el cojín se moviera así. Miré el cojín unos segundos, tratando de entender qué pasaba. Miré a mi alrededor. La sala estaba vacía y no había nada que pudiera haber movido el cojín. Busqué algún rastro que me indicara que no estaba sola, pero no encontré nada. Todo estaba en su lugar y no había ningún movimiento extraño. Esto hacía que la situación fuera aún más inexplicable. Todo estaba en su lugar. No tener una explicación me estresaba. Sabía que algo raro estaba pasando y no podía entender qué era. Me quedé un poco más en la sala, esperando ver si algo más pasaba, pero no pasó nada, no encontré nada. Decidí salir de la sala e irme a mi cuarto. Caminé rápido, sin voltear atrás, porque sentía que no debía mirar. Entré a mi cuarto, me metí en la cama y me cubrí con las cobijas buscando sentirme segura. Quería protegerme de lo que pudiera estar pasando afuera. Me repetía que todo lo que había visto era producto de mi imaginación y que estaba cansada. Me quedé en la cama escuchando, esperando algún ruido, pero no escuché nada. Todo estaba en silencio, un silencio absoluto que no era normal. No había ningún ruido, ni de la calle ni de la casa, y eso me parecía raro e incómodo. Era como si todo a mi alrededor se hubiera detenido, y ese silencio total me hacía sentir aún más insegura. No me atrevía a cerrar los ojos por completo. Mi mente seguía dándole vueltas a lo que había visto. Pensaba en cómo el cojín cambió de forma y no podía encontrar ninguna explicación lógica. Cuanto más lo pensaba, más me incomodaba, porque nada de lo que intentaba imaginar me hacía sentido. Después de un rato, escuché que llegaban mis padres. Escuché claramente el motor del auto de mis padres cuando llegaron, y después oí cómo se abría la puerta principal de la casa. Esto me dio un alivio enorme, porque significaba que ya no estaba sola en casa. Al menos ahora había más personas conmigo,
y eso me hacía sentir que podía estar un poco más segura. Me levanté y fui con ellos, aunque todavía estaba nerviosa. Les conté todo lo que había pasado con detalle. Les expliqué exactamente cómo el cojín se había hundido y luego había vuelto a la normalidad. Les describí la escena tal como la había visto, pero mis padres no parecían darle mucha importancia. Mis padres simplemente pensaron que me había confundido. Creían que me lo había imaginado debido al cansancio o algún otro motivo, pero yo estaba convencida de lo que había visto. Insistí en que algo había pasado, que había visto cómo el cojín cambiaba sin ninguna razón aparente, pero ellos no me creyeron. Trataron de calmarme diciéndome que seguramente fue un sueño o una ilusión, pero yo sabía lo que había visto, sabía que no me lo había imaginado. Más tarde, cuando mi madre nos llamó a cenar, todos fuimos al comedor y nos sentamos. Al principio, todo parecía estar en orden mientras nos sentábamos a cenar. La comida estaba servida y comenzamos a comer sin mayor novedad. Después de unos minutos, mi padre notó algo fuera de lo común que nos hizo detenernos. No era algo que se pudiera ignorar. Las ventanas estaban empañadas, como si hubiera mucha humedad en el aire. Todos vimos las ventanas empañadas, y esto nos dejó claro que algo no estaba bien. Normalmente, las ventanas solo se empañan cuando hay mucha humedad o cuando hay una diferencia importante de temperatura. Además de esto, sentimos un frío inusual. Todos empezamos a sentirlo. El frío parecía venir del interior de la casa, como si algo estuviera afectando la temperatura. Luego, sin previo aviso, empezó a formarse una especie de neblina dentro de la casa. Era una neblina fina, pero lo suficientemente visible como para notar que el aire dentro de la casa se estaba volviendo más denso. Podía ver cómo la luz se dispersaba y todo se veía un poco borroso, como si estuviera cubierto por una capa de vapor. Nadie entendía de dónde venía esta neblina ni por qué se estaba formando. No había ninguna razón para que algo así ocurriera dentro de una casa. Todo lo que estaba pasando era extraño y no tenía ningún sentido. Mi padre se levantó de la mesa y fue a la puerta principal. La abrió para ver si afuera había algo que pudiera explicar lo que estaba pasando, pero afuera todo estaba normal. No había neblina, el clima era agradable y no había señales de humedad. Mi padre cerró la puerta y volvió al comedor. Nos dijo que lo mejor era mantenernos juntos, así que nos quedamos ahí, todos sentados. Mi madre, que siempre ha sido muy religiosa, comenzó a rezar para pedir protección. Nos quedamos en silencio, escuchando su oración, mientras intentábamos entender qué estaba pasando. El cuadro que estaba colgado en la pared, una pintura de mi abuela, se movió, no se cayó, simplemente giró sobre la pared, como si alguien lo hubiera empujado. Era un cuadro que estaba bien sujeto y no había ninguna razón para que se moviera. Todos vimos cómo sucedió y nos quedamos congelados. No había ninguna explicación para eso, no había viento, no había nadie cerca. El cuadro se movió sin ninguna causa aparente y eso nos llenó de miedo. Mi padre se acercó a nosotros, tomó a mis hermanos y a mí y abrazó a mi madre. Nos explicó que lo mejor era salir de la casa porque había cosas que no podíamos explicar. Comentó que sentía una presencia que no podía ver, pero sabía que estaba ahí, algo que no pertenecía a este mundo. Decidimos recoger algunas cosas básicas. Mi madre fue a la cocina y agarró comida enlatada, agua y pan. Mi padre nos indicó que nos abrigáramos bien porque hacía frío. Nadie decía nada. Cada uno tomó una bolsa pequeña con ropa, comida y documentos importantes. Cuando ya teníamos todo listo, salimos de la casa y fuimos directo a la casa de los abuelos que vivían cerca. Caminamos juntos, todos pegados, sin separarnos. Los ruidos de la noche eran fuertes. El crujir de las ramas y el viento nos hacían saltar. No sabíamos qué pasaba, pero no queríamos quedarnos para averiguarlo. Descansamos un poco en la casa de los abuelos y luego regresamos a la casa para ver si todo estaba bien. Todo estaba tranquilo. No se escuchaban ruidos y todo estaba en su lugar, como lo habíamos dejado. Había gente afuera por la celebración.
Esa sensación incómoda seguía con nosotros. Mis padres trataban de convencerse de que todo había sido un malentendido. Mi padre decía que el frío podía ser por el clima, mientras mi madre pensaba que los crujidos podían ser por la madera. Aún así, se notaba que seguían con dudas. Esa noche nos sentamos a cenar y tratamos de actuar con normalidad. Hablamos de cosas cotidianas como la escuela y la comida, pero todos estábamos tensos. Era difícil ignorar la tensión, como si esperáramos que algo volviera a suceder. Durante la cena, de repente, se sintió un frío intenso. Las ventanas tenían una capa de escarcha por dentro. Los vasos y cubiertos se enfriaban y las ventanas se empañaban como si estuviera nevando afuera. Mi padre observó que el frío había vuelto. Todos nos quedamos callados, viendo el vapor salir de nuestras bocas. La casa se volvió muy fría. Mi madre se levantó para revisar las ventanas, pero ya estaban cerradas. No había corriente de aire. No podíamos entender de dónde venía el frío, pero parecía llenar toda la casa. Además del frío, había una sensación extraña, como si hubiera alguien más con nosotros. No podíamos ver nada, pero todos sentíamos esa presencia. Cada ruido, incluso el más pequeño, parecía mucho más fuerte de lo normal. Mi madre volvió de la cocina y mencionó que sentía que algo la seguía. Después comenzaron a escucharse crujidos por toda la casa. Al principio eran leves, pero luego se hicieron más fuertes. Parecía que los vidrios y los platos se estaban rompiendo, aunque no había nadie cerca. Mi padre nos tomó a mis hermanos y a mí, mientras mi madre agarraba algunas cosas, y salimos corriendo hacia la casa de los abuelos de nuevo. Caminamos rápido, sin mirar atrás. Nadie decía nada, solo queríamos alejarnos de lo que fuera que estuviera en la casa. Durante el día, mi padre decidió regresar a la casa para revisar. La abuela le entregó un frasco con agua bendita, una oración escrita, un escapulario y una estampita. Ella le explicó que la fe podía protegernos. Mi padre nos pidió que nos quedáramos con los abuelos mientras él revisaba la casa. Cuando llegó, abrió la puerta y todo estaba en silencio. No había ruidos ni movimiento. No se veía nada raro, pero la sensación de incomodidad seguía allí, igual que antes. Mi padre comenzó a rezar y a echar agua bendita por todos lados. Recorría cada habitación con cuidado, rociando las esquinas y los lugares oscuros. Mientras rezaba, también gritaba con firmeza, tratando de expulsar lo que fuera que estuviera allí. Después, él nos contó que sentía que sus palabras no resonaban. Más tarde, llegaron la abuela y el abuelo, porque temían que algo pudiera pasarle si estaba solo. Entre los tres recorrieron la casa, rociando agua bendita en todas las esquinas y rezando. Se aseguraron de que no quedara ningún rincón sin bendecir. No dejaron de rezar ni se detuvieron, porque querían terminar y asegurarse de que todo estuviera limpio. Al terminar de bendecir toda la casa, retiraron la ofrenda, recogieron cada vela y cada objeto del altar. Mis padres decidieron no volver a encender velas. Esa noche todo estuvo tranquilo. No se escucharon ruidos ni se sintió el frío. Luego fuimos a una iglesia cercana para hablar con el sacerdote. Nos explicó que no debíamos poner veladoras porque a veces hay almas perdidas y una vela encendida puede atraerlas. Comentó que esas almas no siempre son malas, pero que pueden causar problemas. Dijo que era mejor evitar atraerlas con luces. El cura explicó que esas almas eran personas que no habían encontrado lo que buscaban después de morir. Poco a poco olvidan quiénes eran. Siguen cosas pequeñas como una vela encendida, porque la luz las atrae. Desde entonces, mi madre dejó de encender velas durante esas fechas. En su lugar, dejamos flores y rezamos en silencio, para honrar a nuestros muertos sin atraer a esas otras presencias que siguen vagando. Pero la sensación nunca desapareció del todo. La casa se quedó vacía. Mis padres decidieron no volver a habitarla, y nosotros no volvimos a cruzar la puerta. La casa quedó ahí, con su silencio, con su frío inexplicable, y con lo que fuera que aún permanecía dentro. Nunca más volvimos a hablar de lo que sucedió,
pero sabíamos que lo que había allí seguía esperando, siempre presente, aunque ya no estuviéramos para verlo. Peinado. Mis tías eran dos hermanas bien queridas que nunca se casaron y siempre estuvieron juntas, como uña y mugre. Vivían en la casa de los abuelos, una casita sencilla que ya tenía sus años, con sofás viejos que chirriaban al sentarse y fotos familiares llenando las paredes. El jardín estaba lleno de plantas de todo tipo, desde bugambilias hasta hierbabuena, y al centro un gran árbol de mango donde mis primos y yo pasábamos horas jugando, mientras mis tías nos vigilaban desde la sombra, siempre pendientes, pero sin quitarnos la libertad de ser traviesos. Nos contaban historias de cuando eran niñas y de todas esas tradiciones familiares que nos hacían sentir tan orgullosos de nuestra gente. Cada año se encargaban del altar del Día de Muertos, y lo hacían con un esmero que ya casi nadie tiene, preparándolo con mucha anticipación. Usaban papel picado de colores bien vivos y ponían los platillos favoritos de los difuntos, como tamales, mole, y a veces hasta unas empanadas de calabaza que hacía la abuela. Todos admirábamos su altar, siempre tan bonito, que reflejaba el amor que tenían por la familia y por los que ya no estaban con nosotros. La ofrenda siempre era una maravilla, llena de color y detalles. Ponían fotos de nuestros seres queridos en momentos felices, para que los recordáramos con una sonrisa, como en sus mejores días. El aroma del copal llenaba toda la casa, y las velas, cada una con su propósito, guiaban a las almas de regreso, al menos por una noche. Incluían objetos significativos como los cigarros del tío Antonio, que no podía dejar el vicio, o el tequila del abuelo, que nunca faltaba en las fiestas. También estaban los dulces favoritos de la tía Elena, esas alegrías que compraba en el mercado. La comida tampoco faltaba, tamales, mole y pan de muerto, que mis tías preparaban con sus propias manos, como lo habían aprendido de la abuela. Cada elemento del altar evocaba recuerdos y ayudaba a los más jóvenes a conocer la historia familiar, a sentir ese lazo que nos une con los que ya se fueron. El ritual del altar, hecho con tanto cariño por mis tías, mantenía viva la memoria de los que se habían ido. Siempre nos decían que, mientras los recordáramos, nunca se iban del todo. Cada Día de Muertos nos reuníamos todos en la casa, encendíamos las velas y compartíamos anécdotas de los que ya no estaban, riendo a carcajadas y a veces llorando un poco también. Mis tías siempre nos inculcaron que honrar a nuestros muertos no debía ser algo triste, sino un acto lleno de amor y alegría, una fiesta para celebrar sus vidas. Así fue como continuamos la tradición, aún después de que ellas también nos dejaron, honrando su memoria junto con la de todos los demás. Con el tiempo, una de mis tías se enfermó de cáncer. Fue algo muy duro para todos, porque a pesar de los tratamientos, cada día se debilitaba más, pero nunca la escuchamos quejarse. Siempre nos recibió con una sonrisa y con ese ánimo que a veces nos hacía olvidar lo grave de su situación. Se mantenía fuerte por nosotros y nos llenaba de fuerzas también. Pasábamos todo el tiempo posible con ella, hablándole de cosas felices, tratando de que se olvidara un poco del dolor, aunque fuera por un rato. Al final, falleció rodeada de la familia, como ella siempre quiso. Su partida dejó un gran vacío en nuestras vidas, pero también nos dejó una lección de valentía, de cómo enfrentar los problemas con dignidad y con amor. Recuerdo que un día, antes de que empezara su tratamiento, me llamó y me pidió un favor especial. Quería que le cortara su larga trenza para conservarla antes de perder el cabello por la quimioterapia. Su pelo siempre había sido algo muy importante para ella, una parte esencial de quién era. Mientras le cortaba la trenza, me habló de cómo lo cuidaba cuando era joven, de los remedios caseros que le enseñó la abuela para mantenerlo brilloso y fuerte. Yo traté de ser fuerte, de no dejar que se me notara la tristeza, pero la verdad es que no pude evitar sentir un nudo en la garganta, una sensación que no se me iba. Guardé la trenza en un pañuelo, tal como me lo pidió mi tía, y la acomodé en su ropero, donde tenía sus cosas más preciadas, fotos viejitas,
cartas y otros recuerdos de su vida. Yo sabía lo importante que era para ella que esa trenza estuviera allí, como un símbolo de lo que había sido antes de que el cáncer la golpeara. Desde ese momento, cada vez que entraba a su cuarto y veía el ropero, me acordaba de ese día y de la valentía con la que mi tía enfrentaba todo lo que se le venía encima. Esa imagen se me quedó grabada. La verdad, su pérdida dejó una marca bien profunda en la familia. La casa de mis tías ya no era la misma. Había un silencio raro, como un vacío que no se podía llenar con nada. Nos costó un buen rato adaptarnos a su ausencia, y cada rincón de la casa nos la recordaba. A veces, al pasar por el cuarto donde se quedaba, sentía como si todavía estuviera allí, como si en cualquier momento fuera a salir para platicarnos alguna historia o preguntarnos cómo había estado el día. Pero no, ya no estaba, y poco a poco tuvimos que aprender a vivir con eso. Pero vaya que costó. Cuando llegó el primer día de muertos después de que se nos fue, la familia decidió organizar una ofrenda especial en su memoria. Pusimos su foto, esa donde salía bien sonriente y llena de vida. Y también pusimos sus flores favoritas, las galletitas que siempre comía con su cafecito en las tardes, y una botella de su perfume, ese que siempre olía tan bonito. Queríamos que todo se viera hermoso para recordarla y para que ella supiera que seguíamos pensando en ella. La verdad, la extrañábamos un montón, y hacerle esa ofrenda nos pareció la mejor manera de sentirla un poquito más cerca, aunque fuera solo en espíritu. Cada detallito lo cuidamos con mucho cariño, porque ella siempre fue muy especial para todos nosotros. Mi mamá decía que teníamos que poner sus cosas favoritas para que, si su alma venía de visita, se sintiera a gusto y supiera que nunca la vamos a olvidar. Después de colocar la ofrenda, empecé a notar que algo raro pasaba en la casa. A veces, cuando me quedaba solo, percibía el olor de su perfume en el aire, aunque nadie más lo usaba. Era como si de pronto alguien hubiera abierto la botella y lo dejara salir, llenando todo el cuarto con ese aroma tan particular de mi tía. Y no solo era eso. Otras veces escuchaba pasos que parecían venir del pasillo, como si alguien anduviera caminando. Pero cada vez que me asomaba no había nadie. Esos momentos me hacían sentir que mi tía seguía con nosotros, como si de alguna manera quisiera decirnos que estaba bien y que nos cuidaba desde donde quiera que estuviera. Era algo que, aunque me sacaba de onda, también me daba cierta tranquilidad. Una noche, mientras estaba viendo la tele en la sala, me pareció escuchar su risa. Fue un sonido muy suave, casi imperceptible, pero lo reconocí de inmediato y me estremecí un poco. Apagué la tele y me quedé en silencio, tratando de escuchar mejor, pero ya no se volvió a escuchar. La cosa se puso intensa cuando empecé a soñar con mi tía fallecida. Mira, en el primer sueño ella me pedía así de manera insistente que le devolviera su trenza. Al principio, la neta, no entendía qué onda con eso, pero luego los sueños siguieron y cada vez eran más claros y urgentes. Mi tía no paraba de decirme que yo sabía dónde estaba la trenza y que tenía que regresársela. Aunque estaba bien confundido, traté de ignorar los sueños, pensando que eran pura cosa de mi cabeza, como un invento mío y ya. Pero cada noche que pasaba, la cosa se ponía más rara. Mi tía aparecía con una cara seria, hasta diría que triste, exigiéndome la dichosa trenza. Y, la verdad, eso ya me tenía con los pelos de punta, porque no podía dejar de pensar en qué fregado significaba todo eso. Me acuerdo bien que, en uno de esos sueños, ella me miró directo a los ojos y me dijo que la trenza era algo importante, que tenía que encontrarla porque, si no lo hacía, algo malo podía pasar. El problema era que yo no tenía ni idea de qué estaba hablando, pero el tono de su voz, tan desesperado, me hacía dudar si todo era un simple sueño o si había algo más detrás. Al principio me dije, nah, esto es pura coincidencia, mi mente jugándome una broma. Pero ya después de la quinta noche soñando lo mismo, la neta ya no estaba tan seguro. Y lo raro era que durante el día, mientras hacía mis cosas normales, cada vez que veía una trenza,
ya fuera en la tele o en la calle, me venía a la mente la cara de mi tía. Y ahí estaba otra vez esa sensación de que tenía que hacer algo al respecto, como si fuera una obligación. Entonces decidí platicarlo con mi mamá porque, pues, ¿quién mejor para entender esto que ella? Ella conocía a mi tía mejor que nadie. Le conté todo lo que estaba pasando y, aunque al principio me miró medio raro, luego su expresión cambió. Me dijo que se acordaba que, antes de morir, mi tía había guardado una trenza que tenía mucho valor sentimental. Era la trenza de cuando era joven, algo que mi abuela le había ayudado a guardar. Mi mamá me mencionó que, lo más probable, esa trenza seguía guardada en la casa vieja, esa casa donde nadie había vuelto desde el funeral. Luego pasó algo más extraño todavía. Durante una reunión familiar, ya sabes, todos los tíos y primos reunidos, mientras yo recibía a los invitados y trataba de mantener una buena actitud. Un niño pequeño de la familia, sin saber nada de mis sueños ni del paradero de la trenza, se me acercó con un pañuelo en la mano y al abrirlo me quedé helado. Ahí estaba la trenza de mi tía. Toda la familia se quedó en silencio, desconcertada por completo, como si nadie pudiera creer lo que estaba pasando. ¿Cómo es que el niño sabía exactamente dónde estaba la trenza? Un lugar que estaba tan escondido y difícil de encontrar. No podía creer lo que estaba viendo. Esa trenza que yo había escondido tan bien que ni yo mismo la hubiera encontrado sin darme un buen rato para pensar. Estaba ahí, en manos de ese chamaco. Me quedé sin palabras y noté también cómo mi mamá y mis tías se miraban entre ellas, tratando de entender qué rayos estaba pasando. ¿Cómo carajos este niño había dado con la trenza? Era imposible que lo supiera. Ni siquiera yo había mencionado el lugar donde la escondí. Todo esto me hizo pensar en esos sueños tan extraños, en cómo mi tía me miraba fijamente, como si quisiera decirme algo, pero nunca llegaba a hablar. El chamaco, sin saber nada de la tensión que se sentía, nomás se quedó mirándome con esos ojitos curiosos, como si estuviera esperando que yo reaccionara. Era como si no se diera cuenta del relajo que traíamos todos encima. Le preguntamos de dónde había sacado la trenza, y el morro, como si fuera la cosa más natural del mundo, nos dijo que la tía le había dicho dónde estaba y que debía traérmela, además de que quería que se la lleváramos. Nos volteamos a ver entre todos, buscando una explicación que simplemente no llegaba, porque, la neta, todo esto nos tenía bien sacados de onda. ¿Cómo que la tía le había dicho eso? Si la tía ya llevaba varios años descansando en paz, que de repente el chamaco saliera con eso, pues sí nos dejó helados y nos quedamos todos con cara de ¿qué onda? Al final, después de discutir un rato, y la verdad sin tener ni una mejor idea, decidimos que lo mejor era hacerle caso al niño y llevar la trenza al cementerio. No teníamos ni idea si serviría de algo, pero ya no se nos ocurría otra cosa. Nos lanzamos hacia la tumba de mi tía con lo que teníamos a mano. Empezamos a cavar un hoyito al lado de la lápida. Hicimos el hoyo lo más profundo que pudimos, aunque con las herramientas improvisadas que llevábamos no estaba nada fácil. Colocábamos piedras y palos a un lado para ir haciendo espacio. Y, la verdad, cada pala que llenábamos parecía que pesaba el doble que la anterior. Pero ahí seguíamos, tercos, sin decir mucho, cada quien concentrado en lo suyo. La trenza, esa que mi tía siempre llevaba con tanto orgullo, la colocamos con cuidado en el fondo. Luego rezamos en silencio algunas oraciones, cada uno pidiendo lo suyo. Después la cubrimos con tierra, apisonándola bien con los pies que quedara firme y sin que se pudiera mover. Ese momento se sintió como un último adiós, una forma de darle paz tanto al recuerdo de mi tía como a todos nosotros. Era como si cerráramos un ciclo, como si, finalmente, estuviéramos haciendo las paces con algo que no entendíamos del todo. Mientras nos inclinábamos para cubrir el hoyo, vi en los ojos de mi primo cómo le costaba dejar ir esa trenza. No dijo nada, pero se le notaba en la mirada, y todos lo sentíamos. Pero, ¿qué podíamos decir? A veces el silencio es lo único que se necesita, dejar que el momento haga su trabajo. Yo miraba alrededor, veía las cruces, las flores marchitas, y pensaba en lo irónica que es la vida,
Como un simple mechón de cabello trenzado podía llegar a tener tanto significado. Al final, sentimos que estábamos soltando esa conexión rara que seguía existiendo entre mi tía y nosotros. No es que la fuéramos a olvidar, para nada, pero era más como si por fin la dejáramos descansar en paz, sin seguirla amarrando a este mundo. Ya para terminar, alguien sacó una botella, quién sabe de dónde, y nos servimos un traguito cada quien. No sé si eso era parte de alguna tradición, pero la verdad nos cayó bien. Como que nos relajó un poco y hasta nos sacó una sonrisa, aunque fuera leve. Yo creo que a la tía le hubiera gustado eso, que nos fuéramos con una sonrisa, aunque fuera chiquita, en vez de andar con la cara larga. Después de eso, nos quedamos ahí un rato más sin decir mucho, viendo cómo el viento movía las flores y escuchando el puro silencio del panteón. El aire fresco y el susurro de las hojas nos hicieron sentir, de alguna forma, que habíamos hecho lo correcto. Después de un rato, fue como si todos supiéramos al mismo tiempo que ya era hora de irnos. Nos despedimos en silencio, cada uno en sus pensamientos, y nos dimos la vuelta, caminando despacio, dejando atrás la tumba de mi tía, ahora con la trenza descansando junto a ella. La noche iba cayendo mientras salíamos del cementerio. El cielo se pintaba de colores naranjas y morados, y ahí íbamos, en silencio, cada quien procesando lo que acababa de pasar. No sé si realmente dejamos atrás algo sobrenatural, o si todo estaba en nuestras cabezas, pero al menos sentíamos un poco de alivio. No se hablaba mucho y, para ser sinceros, creo que no hacía falta. Las cosas a veces no necesitan palabras, y ese era uno de esos momentos. Llegamos a la camioneta y sin decir nada nos subimos y arrancamos. Mientras avanzábamos por el camino de terracería, todos nos quedamos viendo por la ventana, cada uno con sus propios pensamientos. Era como si cada uno de nosotros estuviera dejando un pedazo de la historia atrás. Mi primo volteó a verme y aunque no dijo nada, su mirada lo decía todo. Agradecimiento, tristeza, alivio, todo mezclado. Yo asentí y miré hacia adelante, enfocándome en el camino, sabiendo que esto era algo que nos iba a unir a pesar de todo, de una manera que no siempre se puede explicar con palabras. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.